Saludos, mi nombre es Josué Agustín, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Adventista Dominicana, de matrícula 2014-0268, y en esta ocasión me corresponde la exposición del trabajo de investigación sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Y como introducción a esta exposición, cabe destacar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya definido la violencia en la familia como la agresión física, psicológica y sexual cometida no solamente por un esposo, sino que también la pueden cometer otros integrantes de la familia. Un dato muy importante. La violencia familiar es también todo acto de abuso de poder cometido contra uno o varios miembros de la familia, ya sea de manera física, verbal o psicológica, y mayormente con el fin de dominar, con el propósito de someter o controlar a la otra persona afectada. Cabe mencionar el hecho de que aunque los tipos de abusos más conocidos y claro, más fáciles de detectar son el abuso físico y el sexual. Sin embargo, hay otros también que tienden a ser de carácter muy significativo en cuanto a sus consecuencias. Por ejemplo, el económico, donde la persona que hace el mayor aporte económico tiende a creer tener el poder de manipular y controlar al otro. El aislamiento también es donde el individuo busca la atención de la pareja de manera absoluta, tóxica, enfermiza, que la atención de esa pareja gire solamente en torno a él o a ella. Está el abuso emocional. O sea, estoy haciendo alusión a los abusos que son menos perceptibles, pero de igual y quizás hasta de mayor gravedad que el abuso físico y hasta sexual. Un abuso emocional, bueno, no voy a decir de mayor gravedad que el abuso sexual, y quizás ni siquiera que el físico, pero en comparación, cuando se establece la similitud entre el nivel de gravedad de cada uno, el físico, el sexual, en comparación con lo que acabamos de mencionar, el económico, el aislamiento, el emocional, sabemos que sus consecuencias y efectos son de igual forma significativos. Por ejemplo, el abuso emocional, que es aquel que tiende a manifestarse con el acto de descalificar al otro, y ahí es donde se tiende a ver ese deseo de ejercer control sobre la persona afectada, ese control a través del miedo, la degradación, y también podemos hacer alusión a la intimidación, que es muy común en los hogares, donde se ve presente el abuso. La parte verbal, que es la que más conocemos, que consiste en el uso de la palabra para humillar, para herir al otro, para menospreciar, son aspectos de suma importancia a resaltar en esta exposición. Por ejemplo, dentro de las causas, con respecto a las causas principales de la violencia doméstica, es sorprendente el hecho de que algunos autores no se limitan simplemente a los problemas de comunicación o el intento fallido de cambiar al cónyuge, sino que ellos se van a un poquito más allá, un poquito más profundo, y lo ven como un problema multicausal, donde los desencadenantes o la raíz de esa violencia, de esa situación, de ese problema, tienen que ver con un desbalance en esferas tales como no solamente el individual, sino también el social, el político, el comunitario y también el psicológico. Sin embargo, independientemente de las consecuencias de la violencia, si algo es cierto, es que la violencia doméstica siempre traerá como resultado inestabilidad que puede acarrear frustración y preocupación. De modo que la prioridad de nuestra exposición, de esta presentación, es la descripción de las consecuencias de la violencia familiar
y las posibles técnicas para su resolución. Por ejemplo, las consecuencias que tienden a verse comúnmente en la pareja. Bueno, se espera que el lugar donde usted habita, se espera que sea un refugio donde usted encuentre seguridad, donde encuentre protección. Sin embargo, cuando esa tranquilidad, cuando no se le garantiza eso, cuando esa paz se ve interrumpida por maltratos y abuso a nivel físico, como por ejemplo lesiones, los moretones, las cicatrices como los hematomas o quemaduras, eso hace que a nivel psicológico se produzcan heridas mucho más graves, como por ejemplo, estamos hablando de heridas del tipo de la depresión profunda. Muchas mujeres que usted ve que están padeciendo depresión muchas veces tienen que ver con situaciones que está atravesando en su casa, producto de agresión física y violencia doméstica, la ansiedad, la baja autoestima, trastorno de estrés postraumático y hasta el sentimiento de culpabilidad con el que andan muchas mujeres en la sociedad. Y la razón por la que se recomienda acudir al terapeuta o buscar ayuda psicológica es por el hecho de que la violencia o maltrato suele ser uno de los mayores detonantes de suicidio, no solamente en niños, sino también en los adultos. Y específicamente las mujeres, que son nuestro foco específico en este momento. Muy importante cuando usted está atravesando por situaciones de violencia doméstica, violencia familiar, acudir al terapeuta, porque cuando usted se encuentra en esa encrucijada entre la espada y la pared de no encontrar paz, muchas veces las mujeres encuentran como solución el acudir al suicidio. Los efectos en los niños. Hay artículos que hacen alusión a que cuando se habla de violencia doméstica se tiende a pasar por alto el efecto significativo en el desarrollo de los niños. Y es importante entonces resaltar esos efectos, esas consecuencias de la violencia doméstica para esos niños. Por ejemplo, el niño lo que interpreta es que la agresión es el medio ideal para la resolución de los conflictos y al no poseer la habilidad de buscar soluciones adecuadas, entonces él lo que hace es que golpea. Entonces, cuando hay violencia intrafamiliar a nivel físico, en los niños tiende a producirse lo que es el retraso en su crecimiento, problemas de sueño, falta de alimentación, problemas gastrointestinales, dolores y molestias en el cuerpo, y de igual forma que en la mujer se tiende a producir lo que es la baja autoestima, la depresión ni se diga. Gran parte del nivel de depresión que está afectando el mundo, que la Organización Mundial de la Salud, creo que fue en 2016, hablaba de unas 350 millones de personas en el mundo padeciendo de depresión. Gran parte de esa depresión, principalmente en niños y jóvenes y los adolescentes, tiene que ver con agresión en su infancia. Y también los problemas de la ansiedad, déficit de habilidades sociales, retraso en las habilidades verbales, la agresividad. Todo eso es producto de la violencia doméstica y la agresión que se tiende a ver entre los padres, conducta con tendencia a la destrucción. Bueno, la crisis se puede intervenir de diferentes maneras, de diferentes perspectivas o modelos. ¿Cómo intervenir en la crisis? ¿De qué manera se hará la intervención? Se puede resumir en un triple abordaje. Por ejemplo, en primer lugar, la intervención va dirigida al conflicto. Al momento de intervenir, la persona que está haciendo el trabajo tiene que hacerlo dirigida al conflicto, número uno. Número dos, dirigida a la persona en su totalidad o al sistema. Con respecto a lo del modelo orientado al conflicto, la ayuda debe ser inmediata, debe ser una ayuda inmediata y dirigida fundamentalmente al conflicto en sí mismo. El propósito allí es evitar las referencias a mecanismos inconscientes y preocuparse fundamentalmente por el aquí y el ahora y las posibles vías de solución a la problemática actual que ha provocado la crisis. Muy importante esa parte, la parte del modelo que va orientado a la persona. Allí es donde se puede intervenir con una psicoterapia de apoyo, por ejemplo, refuerzos directos al yo o a través de una psicoterapia focalizada en la vivencia conflictiva. En el área social no daremos soluciones impuestas, no se necesita dar soluciones, sino más bien ofrecer alternativas, iluminando el camino y proporcionándole a la persona afectada las herramientas necesarias
para poder salir de esa crisis. En el modelo orientado al sistema, dígase la familia o la pareja, es importante entender que la familia o la pareja es como unidad de salud y de enfermedad. Es importante ver la familia y al sistema como una unidad de salud y de enfermedad. Por lo tanto, también como una unidad de tratamiento. De modo que al momento de llevar un tratamiento o ofrecer técnicas de resolución, no podemos solamente enfocarnos en la víctima, dígase el niño o la esposa o la persona que está siendo afectada, sino que también que hay que incluir al agresor, el esposo, que forma parte del núcleo, del sistema, de la familia que está siendo afectada. Por ejemplo, los niños. Más allá de la intervención urgente necesaria, en muchos casos de violencia doméstica, en los casos en que hay hijos, es necesario que estos niños tengan la oportunidad de seguir una intervención para poder potenciar los factores relacionados con la resiliencia. Es importante trabajar con los niños que forman parte de sistemas de familia donde está presente la violencia doméstica, la resiliencia, y dotar a esos niños con recursos que ellos mismos los puedan utilizar en un futuro. Por ejemplo, por otro lado, los pilares básicos de la resiliencia son aquellos atributos que aparecen con frecuencia en niños y adolescentes considerados como resilientes y que podemos potenciar y promocionar. Dígase la introspección, la independencia, la iniciativa, el sentido del humor, la moralidad, la autoestima, la consistencia, la autoestima consistente, la consistencia y la misma creatividad. Ya en la mujer, una terapia grupal es muy importante con la mujer, una terapia grupal de carácter educativo que le enseña a esa mujer, que le enseña a esa víctima a identificar, poder identificar la violencia, los tipos de violencia y la manera de cómo se manifiesta la violencia. De modo que esa mujer sea capaz de ubicar su propia situación, que ella misma entiende y vea por sí misma que está siendo víctima de abuso, ya sea verbal, físico, económico, cualquiera de los que dijimos anteriormente. Además, de que se debe trabajar como prioritario los temas de autoconcepto, como dije, la autoestima, su función en la situación de violencia y la forma en que debe salir de ella. Hay que proporcionar técnicas o herramientas a la mujer que le faciliten eso. La imposición de límites, buscar técnicas que ayuden a la mujer a saber poner límites, aprender a decir que no sin sentirse culpable o ser víctima de chantaje, que el agresor físico o el esposo abusador tiende a ser un experto en el chantaje. Enseñarle a esa mujer a defender su opinión, que sepa valorar su opinión y mantenerlo y defenderlo sin un ánimo de conflicto, sino de asertividad. Mantener mi opinión y defenderla. Y también su integridad y tener seguridad en sí misma. Es importante validar a esa mujer y enseñarle a tener seguridad en sí misma, sus metas, sus objetivos personales, de modo que pueda conseguir el equilibrio y la autorrealización. Aprendiendo a tomar sus propias decisiones, enseñar a esa mujer a tomar decisiones propias, que son aspectos que tienden a desmoronarse, que tienden a verse afectados cuando esa mujer forma parte de un círculo, de un núcleo familiar donde está presente la agresión. Y la aceptación y la expresión de las emociones. Enseñar a esa mujer a aceptarse y a expresar sus emociones, incluyendo la comunicación asertiva, como dije al principio, lo que será muy necesario para poder establecer nuevas relaciones y más sanas. Si esa mujer se ve en la situación de tener que buscar otra relación, capacitarla, darle técnicas y herramientas que la preparen para establecer esas nuevas relaciones, pero de manera sana, que sepa identificar cuáles son los aspectos a tomar en cuenta al momento de establecer otras relaciones. Bueno, en cuanto al agresor, ya hablamos de cómo trabajar con el niño, cómo trabajar con la mujer. En cuanto al agresor, dijimos que hay que trabajar con la familia y el agresor es de la familia también. Hay 4 maneras diferentes para actuar con el agresor. Recuerda que el agresor es una persona es una persona enfurecida. Y con la persona enojada hay 4 maneras de cómo actuar cuando una persona se siente enojada. En primer lugar, enseñar a la persona a expresar el enojo, ayudarla a expresar el enojo, identificar el enojo y expresarlo. Luego, ayudar a ese individuo a suprimir ese enojo. ¿Cómo suprimirlo conscientemente? Reprimiendo inconscientemente y reflexionando conscientemente sobre este enojo.
Les sirvió su estimado hermano y amigo Josué Agustín y será hasta una próxima.